Señor, señora, jóvenes en general, mi nombre es César Javier Ojeda Cifuentes, soy abogado con casi 40 años de ejercicio profesional. Por mi forma de luchar contra las injusticias, he perdido muchos cargos que he tenido en el transcurso de mi vida y lo seguiré haciendo siempre. Precisamente con motivo de estas elecciones regionales y municipales, voy a darle mi punto de vista, mi comentario desde una perspectiva jurídica. Antes de las revoluciones en los Estados Unidos de Norteamérica y en Francia, los países eran gobernados por los reyes, quienes daban leyes, las hacían cumplir, promovían solo lo que les interesaba a estos monarcas, no remediaban las necesidades de los habitantes de sus países. Hay dos hechos fundamentales en la vida de los seres humanos. El primero es cuando se da la declaración unánime de los 3 estados de América, Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América, del 4 de julio de 1776, en donde se señala lo siguiente: cuando en el curso de los acontecimientos humanos se hace necesario que un pueblo rompa los lazos políticos que lo han unido a otro, que era el caso de Inglaterra, para ocupar entre las naciones de la tierra el puesto de independencia e igualdad a que le dan derecho las leyes de la naturaleza y el Dios de esa naturaleza, el respeto decoroso al juicio de la humanidad exige que declare las causas que lo han llevado a la separación. Sostenemos como verdades evidentes que todos los hombres, yo añadiría todas las mujeres, nacen iguales, que a todos les confiere su creador ciertos derechos inalienables, entre los cuales están la vida. Edwin Chota, por ejemplo, que ha sido matado por unos ilegales madereros. La libertad y la búsqueda de la felicidad, que para garantizar esos derechos, los hombres instituyen gobiernos que derivan sus justos poderes del consentimiento de los gobernados, o sea, de todos los que son ciudadanos y ciudadanos, los que pueden votar, los que pueden sufragar en un país, que siempre que una forma de gobierno tiende a destruir esos fines, el pueblo tiene derecho a reformarla o abolirla, a instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios y a organizar sus poderes en aquella forma que a su juicio garantice mejor su seguridad y su felicidad. El segundo de estos hechos que cambian la historia de la humanidad es el día 26 de agosto de 1789, en donde se produce la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, que es proclamada por la Convención Francesa o Asamblea Constituyente de Francia. Preámbulo. Los representantes del pueblo francés, constituidos en Convención Nacional, considerando que la ignorancia, acuérdense lo que pasó en Cerro de Pasco hace 68 años, cuando se instalan estas industrias mineras con las que el hábitat, el medio ambiente de los que habitan Cerro de Pasco, por lo general mueren a los 50 años de neumoconiosis, de plomo en la sangre. Ahora, un joven o una joven de 18 años con secundaria es ahora el adalid, el caudillo, el líder que defiende su medio ambiente, su hábitat. Uno de los principales problemas en los ciudadanos es no tener educación. Gracias a Dios que el tiempo ha hecho que muchos peruanos y peruanas ahora tengan cuando menos educación secundaria para defender sus fueros. El olvido o el menosprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de los males públicos y de la corrupción de los gobiernos.
han resuelto exponer en una declaración solemne los derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre, a fin de que esta declaración constantemente presente a todos los miembros del cuerpo social les recuerde sin cesar sus derechos y sus deberes. Debo de hacer un paréntesis acá. Aquí se habla privilegiadamente del hombre. Acuérdense que en el año 1955, en nuestro país, en el Perú, recién la mujer puede sufragar, recién puede tener un mismo nivel del hombre para sufragar. Prosigo. A fin de que esta declaración constantemente presente a todos los miembros del cuerpo social les recuerde sin cesar sus derechos y sus deberes, a fin también de que los actos del Poder Legislativo y los del Poder Ejecutivo puedan ser a cada instante comparados con el objeto de toda institución política y sean más respetados, a fin asimismo de que las reclamaciones de los ciudadanos fundadas en adelante sobre principios sencillos o incontestables tiendan siempre al mantenimiento de la Constitución y del bienestar de todos, no de algunos. En consecuencia, la Convención Nacional reconoce y declara en presencia y bajo los auspicios del Ser Supremo los siguientes derechos del hombre y del ciudadano. Artículo primero. Los hombres nacen, mujeres también ha debido decir, y permanecen libres e iguales en derechos. Por tanto, las distinciones sociales no tienen más fundamento que la utilidad pública. Antes había la aristocracia, los cortesanos, aquellos que estaban cerca de los reyes, de los monarcas, que tenían privilegios, prerrogativas. Artículo segundo. El objeto de toda sociedad política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre, a saber, la libertad, la seguridad, la propiedad y la resistencia a la opresión. Artículo tercero. El principio de toda soberanía reside en la nación y ningún individuo ni corporación puede ejercer autoridad alguna que no emane precisamente de aquella. Lamentablemente, en estos gobiernos, ustedes están viendo los lobbies que ahora alcanza a otro ministro. Antes alcanzaba a Castilla, que ha renunciado. Antes alcanzaba a Mayorga. En nuestro Perú, artículo cuarto, la libertad consiste en la facultad de hacer todo aquello que no perjudique a otro. Y lo que pasa con Conga, lo que ha pasado también en varias regiones de nuestro Perú, en Moquegua, por ejemplo. Por tanto, el ejercicio de los derechos naturales de cada uno no tiene más límites que los que afiancen a los demás miembros de la sociedad el goce de iguales derechos. Solamente las leyes pueden determinar estos límites. Artículo quinto. La ley no puede prohibir más que las acciones nocivas a la sociedad. No puede impedirse hacer lo que la ley no prohíbe, ni obligarse a nadie a ejecutar lo que la ley no manda. Artículo sexto. La ley es la expresión de la voluntad general. Todos los ciudadanos tienen derecho a contribuir a su formación personalmente o por medio de representantes. Y ya proteja, ya castigue, debe ser la misma para todos los ciudadanos como iguales ante la ley. Son del mismo modo admisibles a los cargos, dignidades y empleos públicos, según su capacidad y sin más distinciones que las de la virtud o del mérito. Esto se da en los presidentes de la República, en los congresistas, en los jueces, en los fiscales, en los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, en los presidentes de los gobiernos regionales, en los alcaldes. Artículo séptimo. Ningún individuo puede ser acusado, preso o detenido, sino en los casos y en la forma que determinaren las leyes, y debe castigarse a los que soliciten, expiden, ejecuten o hagan ejecutar órdenes arbitrarias, pero todo ciudadano llamado detenido por la ley debe obedecer inmediatamente y si opone resistencia se hace culpable. Artículo octavo. La ley no debe establecer más penas que la estricta y evidentemente necesarias, y nadie puede ser castigado sino en virtud
de una ley establecida y promulgada con anterioridad al delito y legalmente aplicada. Artículo 9. Debiéndose presumir inocente a todo hombre mientras no haya sido declarado culpable. La ley debe reprimir todo rigor innecesario para apoderarse de su persona cuando se juzgue indispensable su prisión. Artículo 10. Nadie debe ser molestado por sus opiniones, aunque sean sediciosas, con tal que su manifestación no turbe el orden público establecido por la ley. Usted, señor presidente del Poder Judicial, pese a que no habían las pruebas, destituyó de sus cargos a los miembros de la Sala Penal Especial. Usted ha cometido una infracción contra la Constitución, pero tenemos una cantidad de congresistas ignorantes, desconocedores de la Constitución, cuando lo primero que debe hacer un parlamentario es conocer el texto de cada uno de los artículos de la Constitución. Ustedes saben que con esta actuación de este presidente Enrique Javier Mendoza Ramírez se ha violado impunemente la Constitución, aquella que permite la inmovilidad de los jueces, la independencia de los mismos cuando actúan de acuerdo a ley. Artículo 11. La libre comunicación del pensamiento y de las opiniones es un derecho de los más preciosos para el hombre. Todo ciudadano puede expresar sus ideas verbalmente, por escrito o por medio de la imprenta, siendo responsable del abuso de esta libertad en los casos determinados por la ley. Artículo 12. Para custodia de los derechos del hombre y del ciudadano se necesita la fuerza pública, que por lo tanto debe ser constituida en provecho de todos y no para el servicio particular de aquellos a quienes está confiada. Los casos estos donde una fuerza policial está en Yanacocha, aquella entidad que extinguió la laguna de ese nombre y quieren ahora acabar con los recursos hídricos de Cajamarca. Artículo 13. Para subvenir al sostenimiento de la fuerza pública y los gastos de la administración, es indispensable una contribución común, igualmente repartida entre todos los ciudadanos según sus facultades. Lamentablemente en nuestro país, los impuestos que deben ser pagados por los contribuyentes, que son los pudientes, los adinerados, como las empresas mineras a las que se debió haber hecho tributar, no para aquellos como el delincuente Alan García, que tenía un pacto con ellos, ¿no? O este último, el mentiroso Moisés Ollantumala, que llegó a un convenio en donde precisamente la caída de los precios de los minerales ha traído como consecuencia una disminución de los ingresos tributarios del Estado. Artículo 14. Todos los ciudadanos tienen derecho a comprobar por sí mismos o por medio de sus representantes la necesidad de la contribución pública, a aprobarla libremente, a continuar su uso, a determinar su cuota, su método de cobro y duración. Artículo 15. La sociedad tiene derecho a pedir a todo administrador público las cuentas de su administración. Señor Luis Castañeda Locio, Óscar Luis Castañeda Locio, usted pagó 42 millones a una entidad extranjera, todavía que no tenía nada que hacer con su gestión municipal, porque no se trataba de migraciones, Organización Internacional de Migraciones, que le permitió obstar, impedir, obstruir las funciones de fiscalización de los gastos que usted, 1.300 millones, realizó como alcalde de la Lima Metropolitana. Artículo 16. La sociedad en que no están garantizados los derechos ni determinada la separación de los poderes no está constituida. Eso fue en el caso del otro delincuente, Alberto Fujimori.
Artículo 17. Siendo la propiedad un derecho inviolable y sagrado, no puede privarse de él a nadie, salvo cuando lo exige evidentemente la necesidad pública, justificada por los medios legales y previa una indemnización equitativa. Por todos estos dos hechos fundamentales que han acaecido en los años 1700, ahora todos los estados del mundo se gobiernan a través de sus ciudadanos, que lo hacen a través de sus representantes. En el Perú ya falta poco para que las ciudadanas y los ciudadanos voten por quienes van a ser sus representantes en los gobiernos regionales, en las municipalidades, en este caso también llamados gobiernos locales. Estos representantes elegidos por los ciudadanos y las ciudadanas del Perú deben cumplir con lo que se define por política, que es en primer lugar el arte de gobernar, que en este caso va a ser sobre la región o sobre la municipalidad en donde van a ser elegidos. Si se tratase de elecciones presidenciales, como el año 2011, donde resultó elegido como presidente el mentiroso Moisés Ollanta Tazo, que gobierna, dirige el Perú. En segundo lugar, es componente de lo que se conceptúa o se define como política el que los elegidos en los gobiernos regionales o locales den normas con las cuales van a gobernar en sus regiones o en las municipalidades, por ejemplo, las ordenanzas o las resoluciones de alcaldía. Si las elecciones fueran para elegir congresistas de la República, estos dan leyes. En tercer lugar, uno de los elementos que forman parte de lo que se conceptúa o se define como política es que estos representantes en los gobiernos regionales o locales hacen cumplir las ordenanzas o las resoluciones de alcaldía emitidas. El penúltimo elemento fundamental de lo que se conceptúa o se define lo que es política es que se promueva, se impulse o se fomente el bien público. ¿Qué se entiende por bien público? Según el Diccionario de Derecho Usual de Guillermo Cabanelas, es aquel interés que por ser vital para la colectividad o para el pueblo o para los ciudadanos debe ser respetado por todos. ¿En el Perú resulta esto? No, al contrario. Y el antónimo o lo inverso del bien público es lo particular, o sea, aquello que es de interés a los particulares. Verbigracia, por ejemplo, a las empresas mineras, a las empresas petroleras, AFP, bancarias, entre otras. Todos los partidos políticos, indicándolos según cómo aparecieron por la antigüedad en que estos se crearon, como son los apristas, los de Acción Popular, los del Partido Popular Cristiano, los fujimoristas, los de Solidaridad Nacional, los de Perú Posible, los de Perú Más, de Pedro Pablo Kuczynski y Godard, que ya les he dicho que fue presidente del NOR 5 años, 1994, 95, 96, 97, 98, y cuando fue ministro de Economía del gobierno de Alejandro Toledo Manrique Coteva, obstruyó, impidió que la SUNAT le cobrase 1.000 millones de nuevos soles a el NOR. Si usted señora, si usted señor, si usted joven debe 300 soles o más, le quitan hasta los zapatos, salvo que la SUNAT o la SUNAR, perdón, la SUNAT o SAT no puedan encontrar donde puedan ellos cobrar. También prosigo que dentro de estos partidos está Alianza para el Progreso de César Acuña Peralta. Que se le ha encontrado videos en donde tiene problemas porque habla del gasto
de la alcaldía donde él estaba elegido. Todos estos partidos políticos no promueven el bien público, promueven el bien particular. El último ejemplo lo tenemos con el actual gobierno del mentiroso Moisés Ollanta Tazo, con la falta de abstención del ministro de Energía y Minas, Eleodoro Octavio Mayorga Alba, porque así lo dispone el artículo 88, numeral 5 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, número 27.444, por el que la autoridad que tenga facultad resolutiva sobre el fondo del procedimiento que puede influir en el sentido de la resolución debe abstenerse de participar en los asuntos cuya competencia le esté atribuida, ya que el numeral 5 establece el caso de la autoridad cuando tuviere o hubiese tenido en los últimos 2 años relación de servicio o de subordinación con cualquiera de los administrados directamente interesados en el asunto. Es importante que usted, señora, y usted, señor, usted joven, conozca el texto del artículo 51 de la Ley del Procedimiento Administrativo General número 27.444, que dispone sobre el contenido del concepto administrado lo siguiente: se consideran administrados respecto de algún procedimiento administrativo concreto, primero, quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos, aquellos que sin haber iniciado el procedimiento posean derechos o intereses legítimos que puedan resultar afectados por la decisión a adoptarse. La empresa petrolera noruega Interoil precisamente promovía, ¿no?, ante el Estado como titular de derechos, ¿no? Y está acá en el artículo 51, numeral primero. El ministro de Energía y Minas, Eleodoro Octavio Mayorga Alba, que había trabajado inclusive como socio de la consultora Lau y Quijandría hasta el día anterior al 24 de febrero del 2014, en que fue por una resolución suprema hecha por el mentiroso Ollanta Moisés Humala Tazo, nombrado ministro de Energía y Minas. Él había trabajado hasta el 23, en todo caso, de febrero del 2014 en la empresa consultora Lau y Quijandría, que tenía y tiene, o tenían en todo caso, como una de las empresas clientes a la empresa petrolera noruega Interoil. Y el 4 de abril del 2014, este ministro de Energía y Minas, Eleodoro Octavio Mayorga Alba, refrendó el decreto supremo número 12 2014M, que aprobó la concesión por 1 año del lote 3 a Interoil en Talara. El ministro de Energía y Minas, Eleodoro Octavio Mayorga Alba, debió haberse abstenido. Al no haberse abstenido, violó la Constitución en su artículo 2, numeral 24, literal A, por el cual se está impedido de hacer lo que la ley prohíbe. Y considerando lo que ordenan los artículos 99 y 100 de la Constitución Política del Estado, al haber infringido la Constitución en el ejercicio de sus funciones, corresponde al Congreso cumplir con el procedimiento y destituirlo de su función sin perjuicio de las responsabilidades adicionales, en donde cuando termine el mandato del mentiroso Moisés Ollanta Humala, que tiene que ver mucho con Madre Mía y lo del testigo comprado, esto es otro punto adicional, aparte de los otros, creo, no sé cómo le llaman eso, del último Cornejo Leaks, que se está ahora poniendo sobre la mesa, en donde antes estaba comprometido el ministro Castilla por el asunto Coca-Cola que le han puesto, ¿no? Este ministro también Mayorga, y ahora el ministro de Agricultura. Entonces, el bien público que el mentiroso
presidente Ollanta, Moisés Humala Tazo, y el ministro de Energía y Minas, Eliodoro Octavio Mayor Galva, que está constituido por todos los bienes que tenía la empresa petrolera Noruega Interoy en Talara y que pasaban a poder del Perú, de acuerdo al laudo arbitral internacional, fue preterido, fue dejado de lado, omitido y sin que nos pagasen todos los daños y perjuicios que se nos había ocasionado y que están precisamente considerados dentro de este laudo arbitral, fueron concedidos como bien particular a Interoy. Ustedes han visto, bien público es aquello que es interés para la colectividad, para la ciudadanía, en este caso del Perú, pero se lo dan como un bien particular a Interoy. Todos estos partidos que he señalado solo han servido a través de la historia y actualmente para promover no el bien público, sino el bien particular, el bien de las empresas mineras, el bien de las empresas petroleras, el bien de las AFP, en donde el trabajador o la trabajadora, que yo he dicho, por lo general, los empleadores son así, cuando llegan a los 45 o 50 años, los despiden. El problema viene que si ya no consiguen empleo, todo lo que ellos han acumulado, salvo lo de la ONP, el Sistema Nacional de Pensiones creado por el único que defendió a la mayoría, o sea, a los trabajadores, trabajadoras, a los campesinos y a los pensionistas, que fue el general Juan Velasco Alvarado. Por eso él es una persona a la cual se le denigra por los medios de comunicación. Todos los medios de comunicación, en radio, televisión, ¿no? Y en los periódicos, consideran que ha sido un populista, que solamente su gobierno se dirigía a ayudar al pueblo. Eso es lo que significa la política, promover el bien público, hacer bien a la colectividad, no a los que están en una situación económica fabulosa, que son recontra millonarios. La mayoría son los que tenemos el derecho a que las condiciones en que vivamos sean dignas. Trabajador, trabajadora, campesino, campesina o pensionista. En cuarto lugar, de lo que forma parte del concepto de lo que es o se define por política, o quienes hacen política, es que deben de remediar. El último elemento, podríamos decir, es de lo que se conceptúa o se define por política, es que se deben remediar las necesidades de sus habitantes, de sus ciudadanos. Por ejemplo, que cuenten con el servicio del agua potable, de alcantarillado, de energía eléctrica, de hospitales, de caminos, de sistemas ferroviarios que lleven el transporte, la educación, la salud, la comercialización de los bienes que producen los ciudadanos y ciudadanas del Perú. Esto no se hace por estos políticos. Todos estos partidos políticos no remedian estas necesidades, sino sus necesidades particulares. Prueba de ello, los miles de millones de dólares robados por el delincuente expresidente Alberto Fujimori y el otro delincuente Alan García Pérez, que para librarse de su primer gobierno se fue del Perú y regresó cuando sus delitos habían prescrito, no los de lesa humanidad, por ejemplo, los del frontón, los de las cárceles, otras en las que también se cometieron execrables asesinatos. Entonces, donde este gobierno ejecutivo congresal de este expresidente delincuencial Alberto Fujimori, sus ministros de Estado, sus congresistas, sus presidentes del Poder Judicial, los jueces, los fiscales de la nación, los fiscales, los miembros del Tribunal Constitucional, del Jurado Nacional de Elecciones, del Consejo Nacional de la Magistratura, los oficiales de las 3 Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú,
que han estado en prisión precisamente por haber remediado sus necesidades particulares, por haber robado el dinero de todos los peruanos, que son las arcas fiscales, el tesoro público, o aquellos que se han salvado porque se han ido al extranjero y siguen en el extranjero sin poder extraditarlos ahora, en donde en cuanto a los presidentes de la República del Perú hay uno solo que está encarcelado, faltan los otros. En la actualidad hay una gran cantidad de jueces, fiscales y miembros del Consejo Nacional de la Magistratura que son apristas y fujimoristas, que impiden sancionar a presidentes de la República, de gobiernos regionales o alcaldes, como el caso de Luis Castañeda, Óscar Luis Castañeda Locio, en donde se ha establecido que él delegó ilegalmente sus facultades, que eran personales e intransferibles en forma absoluta, ya que no puede delegar sus facultades el alcalde a quienes dependían de su autoridad y responsabilidad, según el artículo 2 del Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Las normas son las pertinentes: artículo 6 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, de la Ley 27.972, que prescribe: la alcaldía es el órgano ejecutivo del gobierno local, el alcalde es el representante legal de la municipalidad y su máxima autoridad administrativa. Mediante ordenanza número 812, publicada el 5 de septiembre del 2005, se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Metropolitana de Lima. El artículo 2 del Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Metropolitana de Lima preceptúa características de la organización. La organización de la Municipalidad Metropolitana se orienta a establecer con claridad los niveles de autoridad y responsabilidad. El artículo 14º, segundo párrafo del Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Metropolitana de Lima dispone: la gerencia municipal metropolitana está a cargo de un gerente municipal quien depende del alcalde metropolitano de Lima, por lo tanto no puede delegar sus funciones al gerente municipal y a ningún otro. El artículo 57, segundo párrafo del Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Metropolitana de Lima norma: la gerencia de finanzas es el órgano de apoyo de la Municipalidad Metropolitana de Lima, encargada de la administración de los recursos financieros del sistema municipal en el ámbito de su competencia, en concordancia con la Ley Orgánica de Municipalidades y demás disposiciones legales aplicables. La gerencia de finanzas orientará su accionar a procurar el control eficiente de los ingresos y gastos, mantener niveles de liquidez apropiados, orientar adecuadamente la administración financiera, atender los requerimientos de fondos y mostrar a través de los estados financieros la situación económica financiera de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Está a cargo de un gerente quien depende del gerente municipal. Luis Castañeda Locio, cuando se va para que se paguen los 36 millones, delega sus funciones a estos: gerente municipal, gerente de finanzas. Yo digo, los miembros del Congreso de la República saben esto. Está probado que el dueño de Comunicore, que es uno de los asuntos importantes de la gestión de este ex alcalde de Lima, Óscar Luis Castañeda Locio, era el narco Alex Montoya Agüero, a quien se le incautó casi 4.000 kilos de droga en latas de alcachofa, quien con su socio de Comunicore, quien era en ese tiempo gerente de Relima, Miguel Garro Barrera, logran ganar 21 millones. Este pago de 35, casi 36 millones por la Municipalidad de Comunicore, lo hacen Juan Gilberto Bles García, gerente financiero, y Carlos Manuel Chávez Mala, gerente municipal de la Municipalidad de Lima Metropolitana. O sea, a quienes de ninguna manera podía delegar sus funciones porque dependían de él. O sea, de Luis Castañeda, Óscar Luis Castañeda Locio, quienes trabajaron con Luis Castañeda Locio desde que él fue gerente de salud
O sea, estamos hablando de 1900 y pico. Carlos Manuel Chávez Málaga, quien con Miguel Ángel Garro Barrera, el 1 de agosto del 2007, convienen en que asesore por $3.000 mensuales a la empresa CSI Perú Logística S.A. de Miguel Garro Barrera. Pago mensual que se hace hasta diciembre del 2009, ya que el diario Perú 21, a través del periodista Daniel Llovera, da la noticia de este contrato. Aparte de que el abogado Guillermo Alfonso Palacios Dodero, apoderado de CSI Perú Logística S.A., es a la vez asesor externo de la Municipalidad de Lima en el tiempo del alcalde Óscar Luis Castañeda Locio, siendo este abogado quien se encargó de cambiar la denominación de Comunicor S.A. por Grupo Esaróstica, contratistas generales, colocando como socios a 3 miembros sin recursos económicos. Juan Gilberto Bles García, gerente financiero, como el otro Carlos Manuel Chávez Málaga, es procesado por delito de colusión desleal, previsto en el artículo 384 del Código Penal, cuyo texto es el siguiente: el funcionario o servidor público que en los contratos, suministros, licitaciones, concurso de precios, subastas o cualquier otra operación semejante en la que intervenga por razón de su cargo o comisión especial defrauda al Estado o entidad u organismo del Estado según ley, concertándose con los interesados en los convenios, ajustes, liquidación de suministros, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 15 años. Si hubiesen jueces, si hubieran fiscales honestos, no corruptos, ¿cuántos presidentes de la República, cuántos congresistas, cuántos presidentes de gobiernos regionales, cuántos alcaldes, como este caso, tendrían que ir a la cárcel 15 años? También se le atribuye malversación de fondos en agravio de la Municipalidad de Lima. Ustedes saben que hay 3 aspectos en el pago presupuestal, ¿no? El convenio, en la ejecución del gasto público. Hay 3 momentos. Primero, que haya el contrato. Segundo, que haya la previsión presupuestal. Y tercero, viene el pago. Pero lamentablemente no había la previsión presupuestal. Por lo tanto, también a este pago que se hace, que se ha tomado de otros recursos para hacer el pago, malversación de fondos, es aquella figura en donde, por ejemplo, se tiene para pagar personal de una entidad pública y se utiliza para comprar algo. Se produce la malversación de fondos. Entonces, se tocaron fondos que no estaban destinados al pago de Comunicores. Por eso es que se comete el delito de malversación de fondos. Pero también ahí hay un punto que la jueza del 4º Juzgado Penal Régimen Cárcel, Nelly Mercedes Aranda Cañote, resolvió no al lugar aperturar instrucción contra el exalcalde Óscar Luis Castañeda Locio por los delitos de colusión desleal y malversación de fondos. Esta jueza yo les he dicho que le he denunciado por otro caso en donde sentenció a una procesada, Carmelo Eulogia Rojas de la Cruz, que tenía 28 denuncias. Por mi actuación como abogado de la parte agraviada, se le pudo encarcelar. Me faltó lo del hijo, Jaiel Santiago Miranda Rojas, que precisamente en la primera sala penal, en mayoría, revocó la sentencia de esta jueza, que declaró que no tenía responsabilidad que era el gerente de la empresa que había vendido por $43.000, que yo había aportado como prueba un voucher del Banco Continental donde se le pagaba $33.000 y unos email de los correos electrónicos de tanto de su madre Carmelo Eulogia Rojas de la Cruz como de Jaiel Santiago Miranda Rojas.
está precisamente sub judice, pendiente de resolución ante el tercer juzgado penal, ¿no? Y ante la Fiscalía 45, el que este condenado Jaime Santiago Miranda Rojas, precisamente por estos hechos murió mi cliente. Me decía, abogado, yo he obtenido un préstamo de la empresa de mi hermano. ¿Cómo hago? Y he pagado impuestos sobre el servicio de transporte. El 11 de abril que esta persona me pidió, y yo di mi chofer y di a mi hijo que estuvieran, hizo que fuera a un sitio, y una vez que llegó a ese sitio en Ocio Peñaranda 1804, cerca de la Universidad de San Marcos, ahí les dio plata para que se fueran a comer, y cuando regresaron está tapiado. Es decir, ¿cómo es posible que esta jueza, ahora sí ya lo puedo entender? Por eso yo digo, si este gobierno, estos apristas que en el año 1988 dejaron sin efecto una ley por medio de la cual el Contralor General de la República podía levantar el secreto bancario. ¿Cuántos presidentes de la República, cuántos congresistas, cuántos jueces, cuántos presidentes de gobiernos regionales o alcaldes o fiscales estuvieron encarcelados? Entonces, señor, señora, joven en general, la elección de la alcaldía metropolitana de Lima, hay una persona a la que se le puede atribuir un error. Por ejemplo, el de mantener en su cargo al presidente de la Caja Municipal de Lima, como lo ha hecho la alcaldesa Susana Villarán de la Puente, quien está postulando al cargo. Pero es una persona a la que no se le ha encontrado ningún hecho delictual. Por lo tanto, usted señora, usted señor, usted joven, que no forma parte de estos partidos, que es la reserva moral del Perú, con el que debemos de cambiar esta porquería de presidentes de la República, esta porquería de presidentes regionales, de alcaldes, de jueces, de fiscales, de miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, en donde hay el colmo, que el condenado de Vladimir Paz de la Barra, a quien yo, igual que Moisés Ollantumala, creí que iba a ser el segundo Juan Velasco Alvarado, y una vez se lo dije a él, así a 50 centímetros, espero que ahora que te han nombrado consejero, verdaderamente cumplas con tus funciones. Y acabo de saber que su hijo, mientras que él era consejero, defendía a César, al presidente regional de Ancas, es decir, el Pablo Talavera, amigo, fue a Colombia, no solamente fue uno de los concurrentes, sino testigo del matrimonio de alguien que está ligado al narcotráfico. El otro, no, ¿cómo se llama? León, creo, el de Perú Posible, mentiroso del diablo, ¿no? Dijo, no lo conozco, he ido. Si no le hubieran sacado los videos, generalmente, señora joven, y eso es lo que deben tener en cuenta estos desgraciados jueces y fiscales. En derecho penal no hay prueba plena, no hay prueba perfecta. Hay lo que se llama la prueba indiciaria, porque por lo general los que matan, los que roban, nunca aceptan haberlo hecho. Por lo tanto, a través de pruebas indiciarias es porque se les llega a castigar, a sancionar, a encarcelar. Entonces, usted señor, usted joven, que no forma parte de estos partidos, que jamás han defendido a un trabajador, una trabajadora, a un campesino, a una campesina, a un pensionista, usted debe votar el 5 de octubre próximo por la señora Susana Villarán de la Puente. Es una confrontación electoral, una lucha entre Susana Villarán de la Puente honesta y aquellos que no les interesa que los que han gobernado roben, que sigan robando en su cargo, como lo dice el delincuente Alan García Pérez, sin ninguna vergüenza,
la plata viene sola, le dice al otro condenado que era el joven este que está ahora en Miami, Jaime Bailey, tremendo condenado también, por Dios, increíble, ¿cómo puede ser que tenga hijas? Se ha besado con los hombres, pucha que, es decir, el colmo, por Dios, bueno, está mezclada la porquería, pues no, Alan García con Jaime Bailey. Y los que se han beneficiado ilícitamente con sus cargos tienen impunidad porque cuentan con estos jueces, estos fiscales y miembros del Consejo Nacional de la Magistratura que los libran de ser acusados. Hay fiscales quienes ocultan pruebas, como lo que ha pasado con el informe de la Unidad de Inteligencia Financiera, que determina que la característica de Comunicore es de una empresa que se encarga de lavar activos. O cuando el Ministerio Público formaliza denuncia penal contra estos delincuentes, son los jueces o juezas corruptas que declaran no al lugar abrir instrucción contra ellos, quedando totalmente impune estos actos delictivos. Ahora que termino ya, debo de hablar que hay una cosa terrible con un fiscal, Francisco Berrospi, que era fiscal y ha sido destituido del cargo en agosto pasado. Se defiende precisamente a los madereros. Era uno de los que actuaba bien, como este fiscal de la nación, que a los que actuaban bien, a los fiscales que actuaban bien en Ancas, ¿no? Lo sacó. Entonces, señoras, señores y jóvenes en general, hay que darle gracias a Dios por encontrar jueces o fiscales correctos como este señor, que lamentablemente de haberlos apoyado, como quiero que apoyen a Susana Villarán de la Puente, no hubiera muerto Edwin Chota, no hubieran muerto las otras 3 personas que lo acompañaban. Por favor, señora, señor y joven en general, piense que tenemos que votar contra estos partidos corruptos. Hasta el próximo programa.